ustedes, ¿cuándo fue la última vez de que casi todos los 7,5 mil millones de habitantes en el mundo podrían decir que hay algo que completamente domina su atención y de vuelta los mismos temores, las mismas angustias para todos? Preferiríamos que sea algo diferente que une a toda la humanidad. Pero esto es algo singular que no tiene parangón en la historia de nuestras vidas, por lo menos. Y esto, fíjense, que afecta más a los países más avanzados. Siempre estábamos acostumbrados de que los desastres, las pestes, el sufrimiento grande ocurre más allá, del otro lado de la pantalla de televisión, en el tercer mundo, en África, la ébola, las pestes esas. El SARS estuvo más cerca, pero de todos modos el foco fue en otro lado, no en el mundo occidental, no en nuestros países avanzados. Y hoy en día los países más avanzados, la economía más poderosa del mundo, hoy en día es el foco más grande de esta infección terrible, los Estados Unidos de América. Eso también nos cambia la perspectiva. No es de vuelta el problema de los otros, del subdesarrollo, es el problema de todo el mundo y en particular hoy en día del mundo avanzado. Para poner las cosas en contexto, la epidemia del SARS, que ocurrió en el 2002-2004, ¿cuánta gente afectó? Un total de 8,000 infectados en todo el mundo, de los cuales murieron 800, cuando el 90% de los muertos ocurrió en la China, Taiwán y Hong Kong. O sea, lejos. Hoy en día estamos hablando de 2,5 millones hasta ahora de infectados, de 170,000 muertos y la gran mayoría, ¿en dónde? En Estados Unidos, en Italia, en España, en Francia, en Inglaterra. Eso es lo que estamos viviendo. Entre paréntesis decían, hasta no hace mucho, decían, bueno, esta epidemia es mucho más contagiosa, es cierto, pero no hay que preocuparse tanto porque la tasa de muertos no es tan grande. Bueno, hoy en día estamos en 7% de los infectados, así que hay que tener cuidado con esas cosas. Y lo extraordinario de este evento es de que la crisis epidémica ha causado ya una crisis económica de una magnitud increíble que no conocemos desde los años 30 del siglo pasado, y hay diferencias muy grandes también contra eso. Para dar un poquito de idea, el Fondo Monetario Internacional publicó hace 4 días un informe con pronósticos de lo que esto significa y habla de que en el 2020, este año, la economía mundial global se va a contraer en un 3%. Ese 3% no es tanto. Señores, el mundo no conoce una contracción global, o sea, un crecimiento negativo desde los años 30 del siglo pasado. No ha ocurrido eso. No ha ocurrido en más de 80 años. O sea, de que es algo completamente fuera de serie, una cosa así. Sí, ha habido países que se han contraído. Grecia, después de la gran crisis del 2008-9, en un 2 o 3 años se contrajo en casi 20% la economía de Grecia. Entonces decíamos, bueno, Grecia es Grecia, ¿te das cuenta? Eso no somos nosotros. Hoy no estamos hablando de que la economía de Estados Unidos se va a contraer en casi 7%. Las economías mayores de Europa en más de eso, hasta el 10%. O sea, de que el concepto de crecimiento, que siempre va en una dirección, de pronto se vuelve atrás. Lo que pasó ayer, no sé si están informados de lo que pasó con el precio del petróleo. Es algo que parece un chiste, ¿sí? El precio del petróleo no solamente que bajó,
sino que en Estados Unidos es negativo. Precio negativo, sí, precio negativo. Si vos vas hoy en día a comprar en Estados Unidos un barril de petróleo, te van a pagar a vos para que lo agarres $38. Es algo realmente que es difícil de concebir, tiene su explicación. Si va a haber preguntas, voy a explicar cómo eso puede pasar, porque es algo completamente fuera de serie. Pero realmente es un suceso que da una idea de cuánto esto es algo completamente desconocido, este fenómeno. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué puede ser de que haya una contracción económica tan impresionante en tan poco tiempo, dado que con toda la desgracia de esta epidemia, dije 170,000 muertos, pero señores, 170,000 muertos de 7.500 millones. O sea, en la peste de la gripe del año pasado y la que hubo anteriormente, que fue mucho más dañina, murieron millones. Entonces, ¿por qué es de que la contracción económica esta se ha dado de esa magnitud? Y la respuesta es muy simple. Y es muy importante entender eso. La actividad económica implica, es muy fácil describirla. Toda actividad económica implica una transacción, un intercambio. Yo vendo, vos compras. Yo te ofrezco mi trabajo, vos me empleas en tu fábrica. Yo soy un país que exporta, vos importás. Toda la economía está basada en eso, en intercambio, en flujos constantes. La globalización que hemos experimentado en los últimos 30 años, sin precedente, agudizó mucho, o aumentó mucho, no agudizó, la importancia del intercambio no solamente entre individuos y entre compañías, sino también entre países. Y hoy en día la interdependencia es enorme. Voy a dar un ejemplito chiquito. Una canilla hoy en día, una canilla, ¿sí? Para armar una canilla hace falta más o menos 160 piezas. Cuando yo era chico, yo desarmaba todo lo que hay en mi casa para entender cómo funciona. Y bueno, las canillas que yo desarmaba en esa época tenían 5 partes, sin contar la gomita, que siempre se acababa. 5, ¿sí? Y la fabricaba ahí en Córdoba, ¿sí? La misma fabriquita. De las 160 piezas esas, hay como 100 y pico de que se fabrican en diferentes países. Si te falta una, no hay canilla. ¿Entendés? Eso da una idea de lo que es la globalización, que de vuelta, se ha magnificado en forma enorme. ¿Qué pasa con esta crisis? Para tratar de evitar el contagio, los gobiernos en casi todo el mundo dijeron, paramos el flujo, paramos el contacto, paramos el intercambio económico. Vos no podés comprar porque estás en tu casa. No se puede producir porque los obreros no pueden ir a la fábrica. Entonces, de golpe, en forma que de vuelta nunca antes ocurrió una cosa así, es muy importante entender eso. Por decreto de gobierno, por decisión de gobierno, para proteger nuestra salud, se paró de repente toda la actividad económica, o casi toda, en el mundo. Entonces, el Producto Nacional cae en forma inmediata. No es eso lo que nosotros conocíamos antes. Hubo crisis muy grandes, la última fue en el 2008-2009, ¿sí? Cada vez había crisis. Pero ¿cómo eran las crisis? Bueno, había algún problema financiero, una explosión de la burbuja de algo, entonces baja la riqueza, entonces la gente no va a comprar, entonces las fábricas empiezan a despedir, etcétera, etcétera, etcétera. Se provoca ese dominó, ¿sí? Que van cayendo las piezas. Eso lo conocemos. También conocemos qué políticas económicas se pueden poner en pie para combatir
o tratar de combatir ese efecto de dominó. Pero acá el gobierno es que ha causado la crisis económica para tratar de protegernos a la salud. ¿Y cómo lo hizo? De vuelta, en forma, es como si el sistema circulatorio del cuerpo, ¿sí? Vos decidís cerrar la camilla. Se acabó, no puede circular, ¿sí? Y toda la economía está basada en circulación. Eso es lo que está pasando. Y por lo tanto, no hay aquí ningún secreto, hasta que los gobiernos, por supuesto, no liberen un poco, abran un poquito la camilla, ¿sí? Para que vuelva a circular la actividad económica, la caída va a seguir cayendo. No es que se puedan hacer políticas económicas al mismo tiempo que vos cerrar la camilla para que haya actividad económica. No se puede, es una contradicción eso, ¿entendés? Eso es lo que es tan único, singular, y eso ocurre en todo el mundo. Entonces es algo muy básico, por eso el impacto es tan grande, por eso esto también va a tardar mucho. Uno de los motivos por el cual va a tardar mucho, del punto de vista económico me refiero, es de que el virus muy pícaro, él no estalló en todos lados al mismo tiempo. Empezó en la China, después en los países cercanos de la China, en Taiwán, Singapur, en Corea del Sur, un poquito en Japón, después se trasladó para el occidente, Europa, ahora Estados Unidos, y va bajando para abajo. Entonces, ¿qué pasa? Como es en serie y no simultáneo, y como la economía mundial hay tanta interdependencia uno del otro, entonces cuando en un lado se puede empezar a recobrar, no puede recobrarse realmente, porque en el otro lado, ¿sí? Está el paro ese económico que para la demanda de ahí, para las importaciones, etcétera, etcétera, para las piezas de la canilla que no se fabrican y no se puede fabricar entonces canillas tampoco allí. Entonces, eso lleva a que el proceso de la epidemia, de la corona, el efecto económico va a ser muy prolongado, aunque el virus, digamos que la China se supere, que no está claro eso, pero digamos, en Singapur se estaba recuperando, los últimos días se fue para arriba, ¿sí? En Suecia lo mismo. Entonces, no está claro. Eso es lo que está ocurriendo. Lo otro, que es muy particular de esta peste, es la incertidumbre en todo campo. No sabemos casi nada, hasta hoy en día, del curso de esta enfermedad. Hay indicaciones, pero no sabemos. Entonces, sobre la incertidumbre esa se junta la incertidumbre económica que mencioné antes. Y entonces, si alguien pregunta, bueno, ¿cuándo va a pasar cualquier cosa? ¿Cuándo se va a abrir tal cosa o tal otra? Uno no puede saber. Y la incertidumbre es uno de los factores más negativos para la economía, por supuesto. Ahora, yo quiero poner una hipótesis frente a ustedes y tratar de desarrollarla. La hipótesis dice que este fenómeno de la corona de por sí no puede transformar a la realidad. Pero sí lo que puede hacer, y ya lo está haciendo, es magnificar procesos, tendencias que ya estaban ocurriendo de alguna medida o la otra, y lo que hace el fenómeno es las magnifica para bien y para mal. Entonces, lo importante en estas circunstancias es tratar de identificar esos procesos que ya estaban ahí para tratar en lo posible de ayudar a los procesos que eran positivos y hay una posibilidad que la corona los magnifique y tratar de contener a los procesos que eran negativos y también la corona los puede magnificar. Entonces, todo el asunto porque hoy en día se está hablando mucho de estrategias de salida, como si, viste, mañana a la mañana apretás un botoncito, ¡boom!, salís afuera y volvemos al mundo como lo conocíamos. No, eso no va a ocurrir, sino que de vuelta va a haber una transformación. Pero la transformación no es reinventar de golpe la realidad, sino como dije,
magnificar. Y lo que tenemos que hacer es tratar de vuelta de ayudar a lo positivo y tratar de parar a lo negativo cuanto que se puede. Entonces, lo que yo quiero hacer es mencionarles a ustedes varios de esos procesos que ya estaban ocurriendo y tratar de ver cómo la corona los impacta. El primero es la desigualdad económica social y también desigualdad en cuanto a salud. Uno siempre se concentra en medir cuánto es la desigualdad, la tasa de desigualdad en los ingresos, en el consumo, etcétera, etcétera. Pero también en la salud. Para darles una idea, en Estados Unidos, la diferencia en expectativa de vida entre la clase alta de Estados Unidos y la clase baja es de 15 años. 15 años de diferencia. Esa diferencia, en mi forma de ver, es más importante que la diferencia entre ¿cómo se dice en castellano? El 10% más alto y 10% más bajo, ¿sí? De los ingresos, ¿sí? 15 años de diferencia. O sea, Estados Unidos, los que están abajo en términos de expectativa de vida, están más o menos como algunos países de África, ¿sí? El país más rico del mundo. Entonces, desigualdad. La desigualdad ya estaba ahí. La desigualdad es un tema que ha estado discutiéndose hoy en día desde en los últimos 10 años. Desde la crisis del 2008-9 salió a relucir, hay un libro muy importante de Thomas Piketty, el economista francés, sobre esto, ¿sí? El único libro que yo conozco, que es muy grande, acá lo tengo en la biblioteca, lleno de estadísticas, y se convirtió en un bestseller en Amazon, ¿sí? Y yo creo que el 99% de los que los compraron no lo leyeron, pero no importa, si es un síntoma de cuánto el tema de la desigualdad, tanta gente en el mundo, ¿sí? Lo ve como un tema fundamental. Y lo es porque el crecimiento económico que ha ocurrido en los últimos 30 años, que tanto se habla de eso, que por fin una gran parte de la humanidad salió de la pobreza extrema, etcétera, etcétera, que es cierto. El crecimiento ese no trajo una reducción de la desigualdad, era lo contrario. Entonces vos ves que hay en las poblaciones del occidente, pero también en el oriente, que se habla menos de eso, hay estratos grandes de la población que no se han beneficiado para nada del crecimiento económico de la globalización, sino lo contrario. Entonces se pregunta, ¿pero por qué? El fenómeno de Trump en Estados Unidos, si la elección de Trump a la presidencia, no cabe duda que fue resultado de que una gran parte de la población americana se siente traicionada por esos fenómenos de globalización, etcétera, que ellos solamente le hicieron daño y no le trajo ningún beneficio. ¿Entendés? Entonces, eso ya estaba ahí. La reacción, tanto intelectual como política, contra la desigualdad desmedida que se estaba dando en el mundo. Viene la corona y la corona esta acentúa la desigualdad. Las estadísticas de estos días, de lo que está pasando en Nueva York, en Chicago, en Boston, es increíble. En Boston, en Chicago, 1/3 de la población es población de color, ¿sí? 72% de los muertos son negros. En Nueva York, los barrios afectados no es el centro de Manhattan, no, ni tanto ni el West ni el East Side, ¿sí? Al lado de Central Park. Ahí hay muy pocos afectados. Pero Queens and the Bronx, ¿sí? Donde está la concentración grande de negros, de hispanos, hay un montón de muertos que no se mueren en los hospitales, sino se mueren afuera esperando, ¿sí? Entonces yo digo, este es un fenómeno que en el momento que la corona vaya bajando, ¿sí? Va a salir una explosión terrible acá social. Porque te das cuenta, cuando llega vida y muerte,
Entonces el asunto de la desigualdad tiene otro carácter, y no solamente cuántos dólares tenés en el bolsillo. Y eso ocurre no solamente en Estados Unidos, sino que también en Europa. Pero todavía no se habla de eso porque estamos bajo el impacto grande de la enfermedad y de la lucha contra la enfermedad. Entonces yo digo acá, en el campo este de la desigualdad, que ya estaba ahí, que ya tuvo consecuencias políticas y sociales, se va a agudizar muchísimo. Y si los gobiernos no saben tomar medidas para tratar de ameliorar la desigualdad tan grande, esto va a ser una olla de presión que va a explotar. Y hay que tener muchísimo cuidado por eso, porque eso puede cambiar, no en forma positiva, al mundo que vivimos. El segundo plano, el segundo proceso que ya estaba ocurriendo, todos lo conocemos. El desafío de China a Estados Unidos como superpotencia, que en su momento, hasta no hace mucho, era hegemónica, pero la hegemonía esa ya se está viniendo abajo. Lo que ha ocurrido en los últimos 2 meses es increíble, porque el proceso ese de que China sube y Estados Unidos no sube, sino que baja, el proceso ese se ha acelerado muchísimo. ¿Cómo lo vemos a eso? Bueno, sí, empezó en China y ellos salieron más rápido, pero las consecuencias en China fueron mucho menos de lo que está ocurriendo hoy en día en Estados Unidos. Y más importante que eso, China hoy en día está dando ayuda, ellos, a Italia y a España y a otros países, ¿sí? Ellos dan ayuda, cuando siempre Estados Unidos fue el líder. Estados Unidos siempre se perfiló como no solamente la gran potencia en términos militares y económicos, sino un liderazgo de poder confrontarse con crisis internacionales. Eso es lo que significa ser una superpotencia, ¿sí? Y hoy en día China es la que asume ese papel y Estados Unidos, con mucha dificultad, está tratando de combatir a la peste dentro de sí misma, cuando ahí es donde más está afectando. Entonces eso es algo de que de vuelta no es nuevo, ya estaba ahí, ¿sí? El conflicto con Estados Unidos se manifestó en la última, hace 1 año y medio, cuando Trump empieza con la guerra de tarifas, ¿sí? De aduanas, ¿sí? Y en un montón de cosas se manifestó, pero ahora se agudiza muchísimo. Otra tendencia que ya estaba ahí, otro proceso, es el cuestionamiento tanto de la globalización como del crecimiento económico como meta única casi de las políticas económicas. El crecimiento se convirtió en un ídolo que todos le rendíamos culto a ese ídolo. Y yo lo digo también como economista. Si la primera pregunta cuando vas a hablar de un país, de su performance económico, preguntas ¿cuánto crece? ¿Sí? Por supuesto que es importante, pero no es lo único. Porque el crecimiento económico, como se lo mide, como uno lo considera, es un concepto muy, muy estrecho. Por ejemplo, el estado de la salud pública en el país no entra en la medición del crecimiento económico. El estado cultural, científico, el medio ambiente, todas esas cosas son tan importantes para la vida de todos, no entra en el cálculo de cuánto el país crece o no crece. ¿Entendés? Entonces, al contrario, si un país va a gastar más en servicios médicos, entonces eso puede disminuir el crecimiento económico como se lo mide. Si un país va a gastar más en tratar los problemas del medio ambiente, lo mismo puede ocurrir. ¿Entendés? Entonces, eso se lo está cuestionando ya de antes, en los últimos 10 años muy mucho. Hay toda clase de propuestas de índices diferentes que incluyen también el crecimiento económico, pero no es único, como el índice que propuso la OECD se llama The Better Life Index, ¿sí? Que incluye otros elementos, etcétera, etcétera. Entonces hay alternativas, pero de vuelta eso se va a acelerar por la corona.
el cuestionamiento de la globalización, eso ya estaba de antes, ¿sí? Pero hoy en día, cuando uno ve también las consecuencias económicas de la dependencia exagerada, digamos así, que la globalización causa, hoy en día ya las grandes compañías están hablando de que no puede ser de que las 160 piezas de la canilla estén distribuidas de esa manera. Entonces van a querer desarrollar capacidades genéricas para poder producir en los lugares de origen. Eso, por supuesto, va a tener un precio en términos de eficiencia, etcétera, y vas a ver un retroceso de la globalización. El otro elemento que también estaba ocurriendo de antes, pero hoy en día el cambio ya está ocurriendo, es el rol del Estado en la economía y la sociedad. El credo económico que estaba más establecido era el que decía el gobierno, el Estado, sí, como ente económico, no es la solución para los problemas, sino que es el problema en sí. Entonces, para poder mejorar la economía, tenés que achicar el peso del Estado, ¿sí? Del gobierno en la economía. En muchos casos eso era cierto. En Israel eso era cierto hace 19 años, ¿sí? Porque el Estado, el gobierno, los ministerios ocupaban mucho espacio económico y no eran eficientes. Pero fuimos demasiado lejos en eso. Tan lejos que se redujeron de forma relativa los servicios médicos, la educación, los servicios públicos, el transporte, y se crearon problemas enormes que hoy en día uno está diciendo, hey, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que nos ocurrió una cosa así? Y como hoy en día todos los ojos están dirigidos al Estado, al gobierno, que pueda proveer respuestas a lo que está ocurriendo hoy en día, tanto en términos de ayuda inmediata, ¿sí? Como en términos de cómo vamos a salir de esto. Entonces va a haber un cambio en la actitud esa que dije anteriormente. No lo digo como en forma normativa que eso es bueno o malo, eso es un hecho. Queramos o no, va a haber un cambio hoy en día en la orientación económica básica, ¿sí? Que si hasta hoy en día la que prevalía era lo que dije antes, que empezó con Reagan en los años 80, ¿sí? Con Thatcher, etcétera, etcétera, y va a haber ahora un cambio. Y lo otro que es muy problemático y es muy difícil saber a dónde vamos a ir a parar, pero es en la forma que nos relacionamos con la democracia liberal clásica. Eso ya estaba siendo atacada en muchos lugares del mundo, ¿sí? Vimos fenómenos increíbles de que, por ejemplo, el sistema partidario se desarma, como ocurrió en la cuna de la democracia, como la conocemos, que es en Inglaterra. En Inglaterra, los partidos, los dos grandes partidos, ¿sí? se han, se han ido desmoronando como era, ¿sí? En Francia, Macron, que es el presidente, subió en nombre de qué partido, un partido que no existía. ¿Te das cuenta? Entonces, todas esas cosas indican de que algo está ocurriendo acá. En muchos países de Europa hay un resurgimiento, por supuesto, del nacionalismo, del populismo. En Italia, el populismo, en Hungría, en otros, en Polonia. Entonces, te das cuenta, eso está también en la democracia liberal, como la conocemos, está bajo ataque. Y la corona esta no va a ayudar al respecto. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo es contra la globalización, encerrarse, cortar las fronteras por problemas médicos, de salud pública. Pero cuando vos cerrás las fronteras tiene significado. ¿Qué hizo ayer o hoy? Trump dijo no más visas, se acabó la inmigración a Estados Unidos, ¿sí? Entonces utiliza el pretexto de la corona para hacer eso
también. Yo no digo que sea bueno o malo eso, ¿sí? Yo tengo mis opiniones, pero lo que yo digo es de que te cuenta hay volver al concepto de nacionalismo, ¿sí? El populismo, el nacionalismo, y eso es muy, muy peligroso. Por otro lado, hay procesos muy interesantes de otra naturaleza que son mucho más positivos. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el trabajar o actuar a través de la distancia, lo que estamos haciendo ahora. Pero está hablando de telemedicina, de medicina, no sé cómo se dice en castellano, digamos telemedicina, ¿sí? Teleeducación. Hoy en día en muchos lugares del mundo, no sé qué está pasando en la Argentina, los chicos acá también en Israel estudian a través de la computadora, ¿sí? Con Zoom y cosas así. Eso ya estaba ocurriendo de antes, pero no en esa magnitud, no en esas cantidades. Te das cuenta, lo que está pasando hoy en día es que, por ejemplo, en Israel y en muchos países, todos los padres y todos los maestros, de golpe, tienen que empezar a entender qué es lo que es esta forma de enseñar. Entonces, no es de que mañana a la mañana, cuando se termine la corona, no se va a volver a las clases, se va a volver a las clases. Pero esta metodología, esta tecnología, va a empezar a afianzarse más y más. La telemedicina es algo extraordinario, no solamente porque uno se ahorra la visita al médico o a la clínica, sino hablamos antes de desigualdad. La telemedicina, hablamos de la desigualdad en años de expectativa de vida. La telemedicina puede ser un factor de igualdad, porque entonces te das cuenta las distancias geográficas van a jugar menos un rol. Entonces, en lugares alejados, en la Argentina, en Israel, en cualquier lugar del mundo, van a poder recibir trato médico, por ejemplo, de diagnóstico, muy bueno, sin tener que estar al lado de los grandes centros médicos. Entonces, eso es algo, te das cuenta, ofrece una oportunidad fantástica de hacer algo bueno. Y también en el campo educativo, porque entonces no dependes mucho menos, ¿sí? De tener el gran maestro que está en los barrios ricos, ¿sí? Y no en otros lados. Podés tenerlo tal vez a través de la computadora. Entonces te das cuenta, todo eso es algo que puede ser muy positivo, trabajar a través de la computadora, etcétera, todo el asunto de las congestiones de tráfico. Hay muchos elementos que pueden ser positivos. Se va a viajar menos en avión. Fantástico. Los cielos estaban congestionados, ya se transformó en un problema enorme de polución al medio ambiente. Los vuelos de aviones se convirtieron en un factor fundamental del cambio climático. Pero no se quiere hablar tanto de eso, porque eso, ¿viste? Genial que todo viaje. La congestión turística, ¿sí? Lo que estaba ocurriendo en Venecia, en Florencia, ¿sí? Que las ciudades se vacían completamente porque no pueden aguantar el flujo enorme de visitantes, el Louvre y todas esas cosas. Entonces, algo pasa acá que dice, señores, y eso es lo que yo quiero, con eso quiero concluir esta fase. Lo que todo esto nos dice es, señores, hay un límite. El concepto que nosotros en nuestra vida adulta nos acostumbramos, que todo puede crecer en forma exponencial. Y exponencial uno dice, ¿cómo puede ser? Sí, pero 2% por año, si es todos los años, es exponencial. No importa si el 2% sea el crecimiento económico o el número de turistas o el número de aviones que vuelan. Eso no puede aguantar. El mundo es finito. ¿Te das cuenta? Finito en el sentido de que es, no sé cómo se dice en castellano, sofí en hebreo. ¿Sí? ¿Entendés? Entonces, no hay tal cosa. Entonces, te das cuenta, todo esto nos viene y nos dice, es como si alguien viene y te golpea la puerta y te dice,
se acabó, no se acabó, pero tened cuidado, ¿sí? No podemos seguir así. Y ese yo creo es el mensaje positivo, en última instancia, de la corona. Nosotros los seres humanos somos una especie muy particular. Tenemos cerebro, pero entendemos solamente los golpes, ¿sí? Solamente a golpes, se dice a golpes se hace el hombre, también la mujer, ¿sí? Entendemos solamente los golpes, ¿sí? Con el racionamiento no entendemos. Entonces eso es lo que nos está pasando. Unas pequeñas palabras acerca de Israel y lo abro a preguntas. Yo me imagino que ustedes saben lo que pasa acá. Las últimas informaciones son que tenemos más o menos 14.000 afectados y 181 muertos. Ese es un dato increíble. Israel, aparte de Singapur, es el país que tiene el porcentaje menor de muertos. ¿Por qué? No sé. Realmente, no sé. Uno puede decir, bueno, tenemos muy buenos servicios médicos, es cierto, pero no terminamos de entender, y eso es un tema que se va a investigar mucho de acá en adelante, pero no cabe duda que es un logro muy grande, ¿sí? 181 muertos, y es más aún, de los 181 de esos, un tercio son de 3, ¿cómo se dice? Batei Avot, donde están los ancianos, ¿sí? Casas de ancianos, no sé cómo se dice. 3, y que se habló y que había que haber tomado medidas, o sea, si hubieran tomado medidas ahí, entonces estaríamos en otro lugar. Eso es lo que está en el campo de los datos, pero no es eso lo que es interesante. Lo que es interesante es cómo esto está afectando a diferentes sectores en Israel, y en particular a los ultraortodoxos, a los Haredim. Los Haredim, por lejos, son los más afectados por la corona, ¿sí? Hay más o menos, no sé exactamente, pero como 40% o un poquito más, un poco más de 40% de todos los afectados son Haredim. Cuando a los afectados, los Haredim son 10% de la población. O sea, completamente desproporcionado el efecto que ha tenido sobre ellos. ¿Por qué? Bueno, por dos motivos. Uno, porque los Haredim solamente aceptan la autoridad de los rabinos. Y hasta que los rabinos no le dicen, hey, ustedes no van a ir a rezar todos juntos a la sinagoga, ellos van a seguir siguiendo. Entonces uno dice, pero ¿cómo puede ser? No escuchan las noticias, no saben de que todos los científicos en el mundo están diciendo, señores, esto es muy peligroso, hay que mantener distancia social, hay que cerrarse las casas, ¿sí? No. Para ellos que los científicos, ¿sí?, le digan eso, o los políticos que no son ultraortodoxos, es como si a nosotros una curandera nos vienen y nos dicen, el remedio para tu enfermedad es tal y tal. Así se relacionan porque no reconocen, no están acostumbrados a recibir, aceptar la autoridad que no sea rabínica. Y el segundo motivo por el cual lo afectó tanto es que viven en gran pobreza, la mayoría, muy apretados en casitas chiquititas, con una densidad enorme. La ciudad de Bnei Brak, que es como un barrio de Tel Aviv, pero una ciudad diferente, es la más densa, pero por lejos del país, ¿sí? Entonces, las dos cosas juntas te causan este problema. Lo que está pasando con ellos es de que muy despacito se están escuchando voces que empiezan a cuestionar la autoridad rabínica como única autoridad. Porque te das cuenta, una cosa es pelearse por el Shabbat o por el Hametz o por lo que no sea. Y otra cosa es cuando te toca tu vida y la vida de tu familia. Y si vos o miembros de tu familia se enferman y mueren porque los rabinos se equivocaron, eso es otra cosa. ¿Entendés? Entonces hay una grietita ahí que se abrió. Y lo otro que es increíble es de que, yo me imagino que ustedes saben,
es que los Haredim no aceptan la intervención policial y por supuesto que no les gusta para nada el ejército, porque el ejército para ellos es una amenaza. ¿Cuál es la amenaza? De que lo van a querer reclutar al ejército. Sobre eso hay una pelea de años, ¿sí? Entonces cada vez que entra un soldado a Mea Shearim o a Bnei Brak, es peligroso para el soldado, ¿sí? ¿Qué está pasando hoy en día? El ejército, una rama del ejército, está encargado de Bnei Brak, están distribuyendo comida, están trayendo los medicamentos, lo reciben de manos abiertas, ¿sí? Es algo uno lo ve a eso por televisión, no puede creer, ¿entendés? Porque es algo que vino el Mesías, ¿sí? Una cosa así. Entonces yo no sé qué es lo que va a pasar mañana, porque, viste esa cosa, pero algo ha ocurrido acá. Y te cuento en forma totalmente inesperada. Algo similar, pero diferente, está ocurriendo entre la minoría árabe en Israel. No en el aspecto de no escuchar la autoridad, no es eso, sino en la actitud frente a la policía y al ejército. Bueno, hoy en día, en algunas poblaciones árabes, Dir el-Assad, en el Galil y otras, donde hubo una outbreak de corona, están recibiendo con manos abiertas al ejército, a la policía, porque de vuelta vienen a ayudar. De vuelta, no sé si eso va a cambiar en forma fundamental, pero a veces hace falta algo así para que de pronto la perspectiva cambie. Otras dos cositas. Una es de que hoy es el domingo a la noche, hubo una manifestación en Tel Aviv, en la plaza principal de Tel Aviv, protestando, o sea, en favor de la democracia y protestando el acuerdo entre Gantz y Netanyahu. Y lo increíble de ver eso, no sé si lo vieron, pudieron ver en la televisión algo, es una gran plaza, la Plaza Rabin en Tel Aviv, ¿sí? La plaza más grande en Israel, donde la gente cuidaba la distancia de 2 metros, había miles de personas, cerraron las calles adyacentes para que se puedan distribuir sin peligrar uno al otro. Y en el medio de esta crisis, cuando hay 1 millón de desocupados, cuando está todo cerrado, hay una manifestación por la democracia en Israel. Créanme que yo preferiría que no hubiera tenido que haber una manifestación. Porque lo que está pasando acá en la política es muy difícil, ¿sí? Preferiría que no. Pero por otra parte, yo me siento muy orgulloso de que cuando ocurre una crisis de esta magnitud, se pueda hacer una manifestación así en Israel. Entonces, eso es para que nos ayuda a mantener una perspectiva, ¿sí? De las dos caras de la moneda. Otra cosita, y con eso voy a concluir porque ya es tarde. En todo el mundo, y también acá en Israel, y estoy seguro que también en la Argentina, el desarrollo comercial y económico ha llevado a que se crean los shopping malls, los centros comerciales grandes, ¿sí? Y los negocios chicos se van cerrando, ¿sí? El almacén de la esquina, la panadería y el café, y se van cerrando. Entonces vos dependés más y más de los grandes centros de zona, donde tenés que ir en coche o en transporte, etc. Hoy en día, por la corona, entonces, ¿qué está pasando? De pronto, la importancia enorme que tiene el negocito de la esquina, el negocito chiquito que ahora se está abriendo, la comunidad cerca, tus vecinos, ¿sí? A mí yo veo escenas por acá que me emocionan muchísimo, ¿sí? De verlo eso. Yo tengo también mis ideas de políticas económicas para tratar de ayudar a eso, ¿sí? Pero yo digo, te das cuenta, uno de pronto ve las cosas en forma diferente. Entonces, para concluir esta parte, después vamos a las preguntas. Yo soy, por naturaleza, y Poli lo sabe, tengo una enfermedad que se llama optimismo,
¿sí? Y eso es un problema genético que no se va, no hay forma de curarlo eso. Pero eso no quiere decir que uno no sea realista. En particular, cuando uno ve un fenómeno tan enorme que está ocurriendo en todo el mundo, y que por supuesto siempre hay dos caras de la moneda, ¿sí? Entonces, pero ¿cuál es mi optimismo? Mi optimismo es que dice lo siguiente: vamos de vuelta, tratemos de identificar lo bueno de esto y ayudarlo, tratemos de identificar lo malo y no dejarlo que ocurra de esa manera. Está en nuestras manos. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Invitamos a Alberto Kaniewski a que te dirija algunas preguntas del público. Alberto, por favor. Hola Manuel, Alberto Cañeski, mucho gusto. Nos conocimos una vez en la casa de Poli, pero vos no creo que te acuerdes. Bueno, me encargaron traducir algunas preguntas que hizo la gente. No te escucho bien, no te escucho bien. Me encargaron Ahora sí. que te pregunte algunos temas. Uno dice, ¿qué hacen las agrupaciones de países como el G8, el G20, Naciones Unidas frente a este fenómeno? ¿Por qué tanta desincronización e incomunicación? Ok. Bueno, eso es otra cosa que estaba ocurriendo antes, uno de esos procesos que se ha agudizado muchísimo. El mundo, como lo que se llama el orden mundial, que surgió después de la Segunda Guerra Mundial y que fue encabezado por Estados Unidos, se basó en gran medida en la creación de instituciones, organismos internacionales que regulen diferentes aspectos de la vida económica, política, etcétera, etcétera. Y se crearon una serie de instituciones, por un lado las Naciones Unidas, un montón de organismos que dependen de las Naciones Unidas, por un lado, NATO, la Organización del Atlántico, ¿sí? El WTO, la Organización Mundial de Comercio, de Trade, ¿sí? El WHO, la Organización Mundial de Salud Pública. Todas esas organizaciones han estado en jaque ya antes de la corona. Trump le niega importancia a esas organizaciones, las trata de bajar la caña, lo que se dice en castellano, ¿sí? No le da financiación, etcétera. Pero no hay vacío en el mundo. Al mismo tiempo, China va creando instituciones internacionales que dependen de ellos, ¿sí? Más y más lo hacen. Y como con la corona, eso se va agudizando. Lo que está ocurriendo con el WHO, con la World Health Organization, con el organismo de salud pública internacional, es el ejemplo más extremo de eso. ¿Te das cuenta? En el medio de esta epidemia, cuando esa tendría que ser una organización que todos los estados la apoyan, ¿sí? Lo contrario ocurre. La cuestionan, le sacan el financiamiento, etc. En Europa, el proyecto europeo que empezó después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Europea, ¿sí? Que empieza con 5 países, llega a tener 28 y más con la adhesión de otros países de Europa Oriental y casi Turquía. ¿No? Bueno, ¿qué está ocurriendo? Brexit, sale Gran Bretaña, ¿sí? Todavía no se ve todo, pero ahí estamos. Se cierran las fronteras por primera vez dentro de Europa con la corona y Europa muestra que no es solidaria entre sí, dentro de sí misma cuando ocurre una desgracia así. Entonces no cabe duda que eso se va. Entonces lo que está ocurriendo es un desmoronamiento del orden mundial como lo conocíamos, que se manifiesta, entre otras cosas, en los organismos internacionales, y lo que está ocurriendo en forma paralela es un surgimiento de organismos alternativos que todavía no son generales, pero que por ahí vamos. ¿Y qué quiere que le diga? Yo prefiero estudiar inglés que estudiar mandarín. Bueno, espero que tengas más cosas a favor, porque esto no es muy optimista lo que acabas de decir. Bueno, y una pregunta que viene por ahí dice, ¿cómo
imaginás que sería el proceso de recuperación económica del mundo? Si hay alguna posibilidad. Sí, mira, va a haber recuperación, pero no va a haber recuperación en el sentido de volver atrás en lo mismo que estábamos. Eso es lo que ocurrió con la crisis de 2008-2009. Y eso también fue el error ahí, porque trataron de restablecer lo mismo, con un poco más de control, pero no, restablecer lo mismo. Y lo que ocurrió es de que se agudizaron los problemas que ya estaban de antes. Entonces, lo que yo espero que ocurra es de que esta vuelta, porque la recuperación no puede ser rápida, porque como describí antes al principio, ¿entendés? Va a haber tiempo para poder reconsiderar cómo lo vamos a hacer. Y no solamente tratar de vuelta, te cuenta, de recuperar lo perdido y volver a lo que existía antes. Para mí, esta es una oportunidad fantástica de repensar los modelos, no ser dogmáticos. ¿Te das cuenta? Lo único que está claro en la historia, cuando vos lees historia, es de que las concepciones económicas, sociales, políticas tienen que evolucionar, tienen que responder a los desafíos de hoy, que van a ser diferentes que los desafíos de mañana. Y eso estamos como congelados en la ideología, en los pensamientos, en los modelos económicos. Y entonces para mí es una, te cuenta, es una oportunidad. Fantástico, sí. Sí. Hacemos dos preguntas más, ¿te parece? Así no le tomamos tanto tiempo. Sí. En este momento hay dos aspectos. Uno, los aspectos legales. Las empresas van a cerrar, van a quebrar, van a desaparecer. Y aparte hay una estructura legal que hace que las empresas desaparecen, se terminan. ¿Qué pensás de la estructura legal para ayudar a esas empresas? Mira, es complicado el asunto porque es evidente de que si intentás salvar a todos, al final no salvas a nadie, ¿sí? Porque es evidente que de vuelta, no podés volver al mismo lugar que estabas No, es antes. verdad, está bien, ese es un pensamiento, o sea, que quiere decir que hay que ser selectivo. Quiere decir de que lo que hay que hacer hoy en día es, ante todo, ayudar a la gente a mantener la cabeza arriba del agua, ¿sí? O sea, no dejar que nadie se ahogue. Del punto de vista personal, de familias, ¿sí? No importa qué, ¿sí? Hay que evitar de que la gente sufra un golpe económico personal. Eso, por supuesto, no es fácil hacerlo. No es fácil hacerlo eso, con las mejores intenciones y recursos. Pero eso hay que hacerlo. Eso no significa que tenés que salvar a todos los negocios, porque eso no se va a poder. ¿Te cuenta? Y es un error porque eso puede consumir enormes recursos que no tenés. Entonces, tenés que hacer un mecanismo por el cual, y tiene que ser un trabajo que es mucho más detallado que lo macro, ¿sí? Que la política monetaria, ¿sí? Tenés que, sector, tenés que ver la viabilidad del sector, la capacidad de recuperarse frente a las demandas que existen o no existen en el mundo, etcétera, etcétera, y que haya un proceso lento pero seguro de transferir recursos de los sectores que van a caer y que no hay remedio a los sectores que tienen un futuro. Bueno, para eso los estados están emitiendo moneda sin respaldo, como en Argentina y en todos lados. ¿Qué va a pasar con la ecuación que hay de las monedas? ¿Qué rol van a cumplir las monedas en el futuro cercano? Mira, acá hay que tener mucho cuidado porque
de vuelta, hay países, digamos, agarra a Israel. Israel lo agarró esta crisis cuando en la macroeconomía estaba muy bien. ¿Sí? Israel no tenía el déficit presupuestario. Acá estábamos horrorizados porque era del 3,5% y no del 3%, ¿sí? Te das cuenta que eso no es nada con una perspectiva más amplia. La deuda externa bajó muchísimo con respecto al producto, ¿sí? Entonces estaba en muy buena posición. Pero aún así hay que tener mucho cuidado, porque sí el déficit presupuestario va a subir y tiene que subir, y la deuda nacional va a subir, no hay otro remedio, ¿sí? Pero ¿cuánto? Y ahí es donde tenés que hacer un cálculo muy difícil que dice lo siguiente, de que vos podés contraer deuda. ¿Qué significa que un Estado contrae deuda? ¿Deuda frente a quién? Deuda que lo va a pagar las generaciones que vienen, ¿cierto? O sea, si hoy en día el gobierno asume deuda para, digamos, 20 años, 30 años, mis hijos y nietos van a tener que pagarlos. Muy bien. Si el país crece, si el país se desarrolla, si la economía mejora, perfecto, lo van a poder hacer. Pero si vos no utilizás los recursos esos que invertís hoy en día y por los cuales contraer la deuda para crear la infraestructura que pueda llevar a la prosperidad económica futura, entonces lo que estás haciendo es imponiendo un peso enorme a tus hijos y nietos y no tenés el derecho de hacerlo. ¿Entendés? Eso es lo que es. Entonces es un cálculo muy sutil, muy importante, hay que hacerlo, no hay escape, requiere mucha responsabilidad, no solamente frente a los que hoy en día están sufriendo, sino frente a las generaciones que van a venir. Bueno, última pregunta, y no te tomo más tiempo. Vos sos argentino y hace mucho que estás en Israel, pero estás informado de lo que pasa en tu país de origen. La Argentina está en una situación distinta que la de Israel. O sea, si ahí el déficit era del 3%, acá no sé, no puedo decirte cuánto era, pero sí por lo menos 10 veces más que eso. ¿Cómo ves las decisiones que está tomando este gobierno frente a la crisis? ¿Y qué modificarías de las decisiones que están tomando? Si tenés alguna idea. Mira, yo hace mucho que dejé de tratar de entender lo que pasa en Argentina a nivel de gobierno, me refiero. Y nunca pretendí de que puedo dar consejos a alguien en ese sentido. Pero lo que yo quiero decir es lo siguiente. Hoy en día en la economía, en el estudio de la economía, ha ocurrido algo muy interesante. Hay mucho más énfasis en estudiar lo que se llama instituciones económicas y sociales. Instituciones no en el sentido de edificios, de qué es lo que rige, qué es lo que determina que la economía políticas económicas se desarrollen de determinada manera, qué es lo que determina, por ejemplo, en cuanto me faltan las palabras en castellano, cuánto que se aplica la ley y se defiende la propiedad privada, etcétera, etcétera. Esas son instituciones, ¿sí? Y lo que uno ve, y siempre los estudios de eso es increíble, el ejemplo de la Argentina, se lo estudia en MIT, en Harvard y en Stanford, ¿sí? Es un ejemplo de un país que contradice todo. ¿Por qué? Porque tiene recursos humanos muy alto, tiene recursos naturales muy altos, tiene una suerte genial que está en el hemisferio sur y no norte, eso se ahorró todas las guerras, ¿sí? Pero tiene instituciones malas. Y las instituciones esas tienen, una de las características es de que tienen una gran inercia histórica. Política económica se puede cambiar. Instituciones básicas, ¿sí?, son muy difíciles.
Yo te voy a decir una que a mí me queda de mi niñez, ¿sí? Yo siempre dije que lo que destruye la economía argentina es el Patorrucito. El Patorrucito, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Patorrucito, ¿te parece? Dije esto a una gente joven de la Argentina y no sabe qué estaban hablando, ¿sí? Qué lástima. Creo que es el Patorrucito. El Patorrucito es el ejemplo último de el canchero. ¿Te das cuenta? El que rebusque, el violar las reglas, ¿sí? El tener un nivel de vida alto sin laburar, ¿entendés? Entonces, esa es la desgracia de la Argentina. No está el ministro, este régimen económico, sí, o el Banco Central o no. Si vos podés reescribir la historia argentina sin Patorrucito, no Patorrucito, Isidorito, sí, perdón, Isidorito. Sí, perdón. Isidorito que aparece en Patorrucito. Sí. Sí. Bueno, Manuel, muchísimas gracias en nombre de los amigos de la Universidad de Tel Aviv. Será hasta la próxima vuelta. Gracias a los presentes también y hasta la próxima. Chao. Queremos avisarles que la próxima conferencia será este jueves 23 de abril a las 18 horas con Diana Sperling. Quien quiera más información, nuestro mail es info@auta.org.ar y después hay varias charlas para el resto del mes y el mes próximo. Queremos agradecer al Banco Superviel por su auspicio y su apoyo para esta actividad y las próximas. Muchas gracias a todos, muchas gracias Manuel. Hasta la próxima.